Mi nombre es Kate, tengo 20 años y esta experiencia ocurrió durante el verano pasado al regresar a casa de mis estudios universitarios en California. Surgió como una idea repentina. Me pregunté si sería una buena idea darles una sorpresa a mis padres. No les avisé de mi llegada, lo cual aumentó mi emoción. Al tomar mi bolso y recorrer las conocidas calles de mi acogedora ciudad mediterránea, ansiaba ver sus expresiones. João Miguel, embargo, al abrir la puerta principal, aguardaba abrazos y sonrisas asombradas de mis padres, pero en su lugar me recibió un silencio inesperado. No habían regresado a su hogar todavía. Justo cuando pensaba que me iba a desilusionar, escuché mi nombre pronunciado por una voz conocida. Ismael, mi hermano menor, era quien recién había cumplido 18 años. En este momento, él sobrepasaba mi estatura, mostrando una sonrisa radiante, capaz de llenar de luz cualquier cuarto. Al descender mis bolsos, nos abrazamos y le dije a Ismael. Se trató de un saludo sencillo y espontáneo, aunque no pudo evitar darse cuenta de lo maduro que parecía. Tras la partida de Ismael, procedí a cerrar la puerta y respiré hondo. El hogar se sumía en un profundo silencio, y poco a poco empecé a sentir que realmente había regresado a casa. Tras un extenso trayecto de regreso desde la escuela y de enfrentarme a los bulliciosos autobuses y estaciones de tren, ansiaba disipar el cansancio. Opté por dirigirme directamente al cuarto de baño. El agua tibia acarició mi piel, eliminando la suciedad del trayecto. Después de varias semanas, finalmente comencé a experimentar una sensación de calma. El semestre fue exigente, con tareas, calificaciones y la presión constante de la vida escolar. João Miguel, embargo, una vez allí, bajo la corriente de agua, permití que mis brazos descendieran y finalmente solté el aire. Después de ducharme, me puse una prenda fresca, liviana y suave de verano, un vestido informal perfecto para lucir relajada. Al entrar en mi cuarto, abrí la puerta y permití que la familiar sensación de cosquilleo me envolviera. Aún se podían ver mis viejos pósters colgados en las paredes. Mis patines favoritos seguían sobre la cama, perfectamente ordenados. Experimenté una sensación de renacimiento al volver a ser una versión renovada de mí mismo. João Miguel, embargo, algo más se encontraba en lo más profundo de mis pensamientos. La combinación de responsabilidades académicas y laborales me mantenía tan ocupado que apenas tenía tiempo para dedicar a mi vida personal. Durante un tiempo, la cercanía que solía sentir se había desvanecido. Es probable que se hayan celebrado eventos en diferentes lugares, pero no tuvieron relevancia ni importancia real. En un cuarto compartido con paredes delgadas y compañeros ansiosos, no hay muchas ocasiones para relajarse. Al sentarme en la cama, la idea se aferró a mi mente. No era simplemente cuestión de requerir a otra persona. El objetivo era recuperar la conexión con mi ser interior. Tomé mi celular y comencé a escribir sin rumbo, pero pronto mi mente se dispersó hacia otros pensamientos. Al llegar a la parte posterior, permití que mis dedos absorbieran la humedad de mi piel. Se trató de un impulso natural, centrado en volver a conectarse más que en cualquier otra cosa. Mis manos se lastimaron al golpear mis brazos, mi pecho y la suave tela de mi vestimenta. Tomé una bocanada de aire agitada, permitiéndome sentirme renovada y despejada tras todo el esfuerzo que había estado realizando. Cuando escuché un golpe en la puerta, no tenía nada en mente. Sentí mi corazón subir hasta la garganta y casi abandoné mi móvil a un lado. «¿Kate, dices?» Desde el otro lado se escuchó la voz de Ismael. Acomodé mi vestimenta con agilidad mientras lo invitaba a pasar. Antes de adentrarse, Ismael titubeó brevemente en el umbral de la puerta. Observé que algo ocupaba sus pensamientos. Mostraba menos desenfado de lo común en ella. Permaneció allí, sintiendo aburrimiento, hasta que finalmente se sentó en el borde de la cama y pasó la mano por su cabello. Desconocía mis deseos en ese momento, aunque intuía que debía ser significativo. Al principio, Ismael permaneció en silencio, moviéndose incómodo, como si intentara encontrar por dónde comenzar. Permanecí callado, otorgándole libertad. Al fin comenzó a expresarse, al principio con ansiedad y luego sin pausa. Me habló acerca de su pareja. Según lo que había oído previamente, creía que disfrutaban de su compañía. Una de esas relaciones juveniles sin preocupaciones. João Miguel, embargo, la situación no era tan ideal como aparentaba. Mantenían disputas frecuentes
tanto por nimiedades como por asuntos importantes. Experimentaba la sensación de que todo lo que intentaba no era satisfactorio. Se molestaba por asuntos que ni siquiera percibía como problemas, y las discusiones lo dejaban desanimado. Aunque reconoció que le preocupaba, dudaba de poder continuar de esa manera. La dinámica del vínculo empezó a asemejarse a un deterioro. Al hablar, me di cuenta de la gran transformación que había experimentado. El niño no era el mismo de siempre. Mostraba ahora una madurez callada, una profundidad que no había percibido previamente. Tenía una complexión más ancha en la espalda y rasgos más marcados en el rostro. Su actitud era distinta. Mostraba una seguridad que antes no exhibía cuando me acompañabas a la universidad. Mientras prestaba atención a lo que decía, también me encontraba concentrado en su nueva perspectiva. En ese momento, emanaba un aura magnética que lo hacía casi hipnótico a la vista. Seguía expresándose, mostrándose más sincero que nunca. Admitió haber considerado terminar la relación, aunque no estaba seguro de si era capaz de hacerlo. Deseaba consolarlo, encontrar las palabras adecuadas para aliviar su ánimo. João Miguel, embargo, las palabras no resultaron adecuadas. Entonces actué siguiendo mis instintos. Me puse de pie y rodeé mi brazo alrededor suyo. No se trataba de un abrazo que se diera por cortesía o costumbre. Fue auténtico, una manera de comunicar sin necesidad de palabras que comprendí que estaba a su disposición. Mientras estábamos allí sentados, con mis brazos rodeándolo, algo se transformó en la atmósfera. No estoy segura si fue su actitud relajada a mi lado o la calidez que transmitía con su presencia, pero de repente me di cuenta intensamente de su presencia. Cómo su cabello rozaba mi nariz, el delicado aroma de su colonia, y cómo su respiración se aceleraba mientras se tranquilizaba. De manera instintiva, mi mano se deslizó hacia su melena y la acarició suavemente. La textura era delicada al morder, lo que me llevó a trazar la línea de su brazo y luego dirigirme hacia su cuello. A pesar de ser una acción inocente, generó una sensación de responsabilidad. Noté cómo él se calmaba más al sentir mi contacto, observándolo ligeramente. Mi cabeza no paraba de dar vueltas, dividida entre mis acciones actuales y las que se supone que debería llevar a cabo. Desconocía la razón por la que seguía adelante. ¿Por qué no me marchaba? Tal vez fue la forma en que me hizo sentir culpable, o quizás solo fueron los sentimientos del instante. No logré contenerme, sea lo que fuera. No tengo memoria de haber tomado esa decisión. Sin embargo, en cierto momento agarré su mano y la coloqué sobre mi pie. Actuó de manera impulsiva, como algo que haces sin pensarlo dos veces. Experimenté cómo él se calmaba por un instante, claramente detenido. João Miguel, embargo, su mano se aproximaba al lugar donde la coloqué. Era evidente su indecisión, pero también su interés. Su mano emanaba calor, su contacto era indeciso al principio, como si dudara entre moverse o permanecer inmóvil. De forma pausada, permitió que sus dedos dibujaran diminutos círculos en mi cuello, ascendiendo con cada movimiento. Sentí cómo mi pecho latía con fuerza y percibí el calor que emergía en mi piel. A pesar de mi incertidumbre sobre el destino, continué avanzando sin pausa. Cada fibra de mi ser se encontraba en estado de alerta máxima, reaccionando a su contacto de una forma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Permanecimos en esa situación, como si no tuviera fin. Exploraba con lentitud moviendo su mano. A medida que me aproximaba a él, mi rostro se escondía entre la base de su cuello. Mi cuerpo parecía tener voluntad propia, transformándose y retorciéndose ante su contacto, respondiendo a cada gesto que realizaba. Después, en el momento en que parecía alcanzar su punto máximo, el ruido de la puerta principal al abrirse interrumpió la quietud. Regresé velozmente, casi como si me hubiera abrasado, apartándome de él y arreglando mi vestimenta de inmediato. Mi corazón continuaba acelerado, pero esta vez era por el miedo que sentía. Ismael lucía igual de frustrado que yo. Al regresar rápidamente, su rostro se tornó colorado, creando separación entre los dos. Ni siquiera pude tomar aliento antes de que mis padres me llamaran. Las voces resonaban por toda la casa, transmitiendo emociones de entusiasmo, inquietud y tranquilidad al mismo tiempo. Tuve que obligarme a ponerme de pie y acercarme a saludarlos, mientras mi cabeza seguía dando vueltas por lo sucedido. Recibí abrazos afectuosos mientras me bombardeaban con numerosas preguntas acerca de mi llegada sin previo aviso.
Me cuestioné la posibilidad de impresionarlos, intentando comportarme de manera completamente natural. Durante la cena, entre risas y gestos cariñosos, mi pensamiento regresaba una y otra vez a ese instante en mi habitación. No podía dejar de reflexionar sobre la sensación que me producía el contacto de Ismael y la reacción de mi cuerpo ante ello. ¿Estaba él considerando lo mismo? El resto de la noche transcurrió en un torbellino. Recorrí un torbellino de emociones, conversando, riendo, abrazando, aunque mi pensamiento estaba completamente ausente. Mis pensamientos continuaban regresando a lo sucedido con Ismael. Permanece en mi recuerdo la sensación de su tacto, la manera en que mi cuerpo respondió, la conexión palpable que había entre nosotros. La frescura y la vitalidad del entorno me mantenían inmóvil, a pesar de mis esfuerzos por moverme. A pesar de acostarse esa noche, le resultaba imposible conciliar el sueño. Me lancé y me volteé, mis pensamientos regresando velozmente, reviviendo una y otra vez la mirada que me dedicó antes de nuestra despedida, la delicadeza de su contacto, la proximidad que sentía estando junto a él. Resultaba abrumador la cantidad de información que tenía que asimilar. ¿En qué estaría su mente? ¿Estaba tan inquieto como yo? Al día siguiente, resultó ser aún más complicado. Observar a Ismael moviéndose alrededor de la casa, cruzándose en mi camino, generó una extraña tensión entre nosotros. No resultaba incómodo en sí, pero tenía ciertas particularidades. Aunque éramos conscientes de los eventos pasados, nos sentíamos perdidos sin saber cómo proceder ni cómo comportarnos en nuestro entorno actual. Mientras lo observaba furtivamente, descubrí detalles que hasta entonces me habían pasado desapercibidos. La tensión en su línea de mandíbula al concentrarse, cómo su melena se deslizaba sobre su rostro, su gracia al desplazarse. Cada vez que coincidimos, siento cómo mi corazón se llena de emoción y no puedo evitar darle vueltas a cada encuentro. ¿Te diste cuenta de cómo te observé? ¿Experimentó la misma presión que yo? Quizás simplemente intentaba borrarlo de su mente, intentando seguir adelante, como si todo estuviera normal. Intenté mantener mi mente ocupada, pero no lograba despejarme. Durante la mayor parte del día, mis padres estaban ocupados con sus asuntos, lo que me dejaba con mucho tiempo libre para reflexionar. Continué recreando la escena en mi cuarto, visualizando todas las posibles formas en las que pudo haber transcurrido de manera distinta. ¿Y si al intentar abrir la puerta, esta no se abrió? ¿Acaso hemos detenido nuestro avance? Las preguntas estaban a punto de llegar, y solo lograron tranquilizarme aún más. En aquella noche, mi papá se acercó a la habitación donde me encontraba, tecleando sin parar en mi celular. Ofreció disculpas explicando que él y mi madre tuvieron que ausentarse durante la noche para atender ciertos asuntos. Experimentó remordimiento por haberme abandonado, sobre todo al regresar. João Miguel, embargo, decidí declinar la oferta, asegurándole que no había problema. En cuanto partieron, la atmósfera de la casa se volvió sumamente apacible. Solo Ismael y yo estábamos presentes, y cada sonido parecía resonar en el silencio que nos rodeaba. Intenté concentrarme en algo, ya sea leyendo o viendo la televisión, pero mis pensamientos seguían vagando sin control. El silencio empeoró la situación, permitiendo que mi mente reviviera cómo se sentía su mano en mi pie y la intensidad de estar tan cerca de él. Desconozco el momento en que la idea se gestó en mi mente, pero una vez arraigada, resultaba imposible pasar por alto. Intenté abordar el tema conmigo mismo, intenté encontrar una respuesta, pero el latido era demasiado intenso. El recuerdo de ayer se mantenía muy presente, muy intenso, y la intriga sobre lo que sucedería si no me detenía en esta ocasión era muy inquietante. Cuando por fin desperté, el día estaba avanzado. En la penumbra de la casa reinaba una calma absoluta, mientras percibía claramente la respiración de Ismael filtrándose a través de las delgadas paredes. Al entrar en su habitación, mi corazón dio un vuelco, mientras mis pies se apoyaban en el suelo de madera. Al abrir la puerta, lo encontré sentado junto a ella, de espaldas a mí. Su semblante denotaba calma, mientras inhalaba pausadamente bajo la suave luminosidad nocturna. Durante un instante, permanecí inmóvil, observándolo, intentando determinar si realmente iba a seguir adelante con eso. João Miguel, embargo, me vi impulsada, mis pies me dirigían hacia su lecho sin que pudiera reflexionar al respecto. Me acerqué con precaución a su lado, procurando no perturbar su sueño al principio. Bajo mi peso,
El suelo tembló y experimenté el calor de su cuerpo junto al mío. Al inicio, permanecí inmóvil, atento al sonido de su respiración, percibiendo cómo su pecho se elevaba y descendía. A medida que permanecía en ese lugar, mi respiración se aceleraba cada vez más. Fue imposible evitar extender mi mano hasta alcanzar la suya, mientras su brazo me rodeaba con delicadeza, explorando la situación con cautela. Poco tiempo pasó antes de que se moviera. Su respiración se alteró al comenzar a despertar. Avanzó hacia su espalda, mostrando sorpresa al percatarse de mi presencia. La sorpresa se reflejaba claramente en su rostro. Sus ojos se ampliaron al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No le permití hacer preguntas ni expresar objeciones. Llegué hasta su mano, dirigiéndola hacia mi pie, tal como lo había hecho el día previo. Por un instante, dudó. Sus músculos se pusieron rígidos bajo mi contacto. João Miguel, embargo, después se tranquilizó y me permitió tomar la iniciativa. Se percibe una combinación en los momentos venideros. Mis sensores detectaban todo lo que me rodeaba. La suavidad de su tacto, cómo sus dedos se desplazaban con cautela al principio y luego con seguridad a medida que se relajaba. En ese instante, mi corazón comenzó a latir más rápido. Experimenté un estremecimiento en la piel y me sentí totalmente desorientada. Existía una debilidad en eso, un motivo que provocaba que todo pareciera tan auténtico. Aunque no fuera impecable ni refinado, eso no tenía relevancia. Lo relevante fue la conexión experimentada, la forma en que lográbamos comprendernos mutuamente sin necesidad de palabras, la manera en que nuestros cuerpos se desplazaban al unísono en ese compás imperceptible. A pesar de que la situación era totalmente desconocida, había algo instintivo en ella, algo que resultó reconfortante de una forma indescriptible. Parecía que habíamos traspasado un límite imperceptible. No era momento de regresar. De forma instintiva, me acerqué a él, reduciendo la distancia entre nosotros con lo que pareció ser un desplazamiento pausado. Mi mano se posó en su espalda, y sin poder reaccionar, me enfoqué en él y le di un beso. No fue ni un intento, ni algo que no se esperaba. Demostró valentía, cargada de la tensión acumulada entre nosotros. Con determinación, lo hice descender suavemente hasta el suelo. Mis manos dirigían su cuerpo hasta que se acomodaba debajo de mí, con mis manos en su espalda. Mientras descansaba en el colchón, noté cómo su cuerpo experimentaba una transformación. Instintivamente, sus manos reposaban en mi espalda. Subí sobre él, sujetando sus brazos, y la sensación de estar debajo de él, con cada centímetro de nuestros cuerpos tan próximos, resultaba casi embriagadora. El beso se hizo más profundo. Adquirió un ritmo pausado y cuidadoso. Noté cómo sus manos se deslizaban sutilmente por mi espalda, mientras percibía su esfuerzo por aferrarse, como si la emoción del instante estuviera a punto de desbordarlo. Mis manos se deslizaban hacia su melena, moldeándola con mis dedos como si estuvieran aferrándose a la nuca de su cabello. El calor de su piel contrastaba con la suavidad de su vientre al contacto con mis dedos, provocando un cosquilleo en mi estómago. Alcé la mirada, cambiando la posición de nuestro beso, y sus labios se separaron ligeramente. El ligero movimiento detrás de mí generó un sonido, lo que captó toda mi atención, mientras mantenía mi cuerpo apoyado sobre el suyo. Me encontraba totalmente inmerso, adaptando la cadencia, dominando el compás, y experimenté una sensación tan placentera que me concedí ese poder, esa autoridad. Era algo sumamente cercano estar sobre él, percibiendo cómo su corazón latía junto al mío. Sus manos me sujetaban con firmeza, como si no tuvieran intención de soltarme. Nuestro aliento se hizo más profundo, coordinándose con el movimiento de nuestros labios. Cada vez que regresaba, liberaba lo necesario para poder observarlo a él. Con una mirada perdida en sus ojos, sus labios entreabiertos por el beso, su pecho subiendo y bajando como si le costara respirar. Esa fue una de las bellezas más impresionantes que había presenciado. La manera en que me observó en esos momentos de silencio, como si fuera lo único que realmente le importara en el mundo, provocó que mi corazón latiera con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. Enfoqué mi atención una vez más, rozando mis labios con su mirada, acariciando la comisura de su boca antes de volver a besarla. Cada vez que nos besábamos, la experiencia era distinta. Unos besos eran fugaces y apasionados, mientras que otros eran pausados y profundos,
como si estuviéramos disfrutando plenamente de nuestra conexión. Comenzaron a recorrer mis manos, ascendiendo por mi espalda y luego descendiendo hacia mis brazos. João Miguel, embargo, no era veloz ni obligatorio. Parecía permitirme tomar la iniciativa, confiando en mí para marcar el ritmo, lo que solo aumentó mi afecto hacia él. Sentirse sobre él resultó tan instintivo, como si ese fuera el lugar indicado. Disfruté mucho cómo tu cuerpo respondió a mi presencia, cómo se desplazó suavemente a mi lado, como si buscara acercarse más, a pesar de que ya estábamos tan unidos. Experimenté una sensación de fortaleza y fragilidad al mismo tiempo, de una forma positiva. Tenía el control total, pero también me mostraba completamente receptiva hacia él. Si él fuera consciente de lo intenso de mis deseos, de cuánto anhelaba este momento, de las veces que imaginé dominarlo, con él a mi merced, liberando la tensión acumulada entre nosotros hasta el punto de ebullición. La manera en que sujetó mi pecho con sus manos y me observó sin decir una palabra, aumentó mi amor por él. No se trataba únicamente de la tensión o el magnetismo, sino de lo intensamente que ansiaba estar cerca de él, derribando todas las barreras diminutas que nos separaban anteriormente. João Miguel, embargo, en el momento en que las temperaturas comenzaron a aumentar, la cruda realidad nos impactó de lleno como un muro de rocas. Al levantarme y volver a besarle, mi mente se proyectó hacia el futuro. Fue en ese instante, en ese preciso momento. Me gustaría avanzar, experimentar el beso y la caricia. Mi cuerpo anhelaba intensamente, reaccionando con entusiasmo a cada gesto que yo realizaba. Era capaz de percibirlo, de experimentarlo en su interior. Fue en ese instante cuando detuve mi acción brevemente y le cuestioné en voz baja, de manera decidida, si poseía algo. Al observar su rostro, el hombre mostró inicialmente una expresión de desconcierto. Como si no captara el mensaje, después demostró una comprensión. Finalmente, me regaló una sonrisa radiante, sus cejas arqueadas añadiendo un toque de picardía. ¡Qué sorpresa! No me pasó por la mente en absoluto. Era algo increíble. Con 18 años de edad, cuenta con una pareja sentimental y no dispone de preservativos en su cuarto. Por un instante, dirigí mi mirada hacia él, mostrando cierta desconfianza y cierta exasperación. «Adelante. ¿Cómo es posible que estés sin posesiones?», le respondí con una risa frustrada, negando con la cabeza, y trató de justificarse, murmurando algo acerca de no haber previsto que esto ocurriría esta noche. Resultó encantador de una forma absolutamente sorprendente. «¿De verdad, Ismael?», le comuniqué con una sonrisa a medias, principalmente para mantener el ánimo en alto. «¿Cuál es el novio que no porta resguardo en su mano?». Su reacción fue de sorpresa. Mostraba estar desorientado, aunque también algo arrepentido. Expresó que no se encontraba tan listo como había imaginado, con un tono de voz pausado y ansioso. Mis lágrimas caían mientras mi cabeza descansaba en su pecho, tratando de decidir cuál sería mi siguiente paso. No tenía intención de detenerse. Era imposible detenerse. Lo apreciaba mucho, y no estaba dispuesto a simplemente abandonar la situación de esa manera. Por eso opté por sustituir los neumáticos. En caso de que no estuviera preparado, se aseguraría de que recordara esta noche por siempre. Descendí un poco, mi cuerpo rozando el suyo mientras me desplazaba de un abrazo a otro. La forma en que respiraba mientras me ayudaba me transmitió una sensación de seguridad. Las manos, que reposaban en mi pecho, se movían ligeramente, mostrando indecisión ante la nueva situación que se presentaba. Observé a mi compañero mientras me acomodaba entre sus piernas, mis manos deslizándose desde sus pies hasta recorrer los costados de sus brazos. Su cuerpo se puso rígido, como si estuviera tratando de prepararse para lo que estaba por venir. Volvió a sentir su aliento, y noté que luchaba por mantenerse firme, aunque su cuerpo cedía. Cada leve contacto, cada mínimo gesto que realicé, provocó reacciones en él que quizás ni siquiera percibían. Los dientes chocaron contra las paredes. Bajo mis manos, sus brazos se doblaron ligeramente. El pecho se alzó y descendió con respiraciones que parecían abrazarme de nuevo, aunque de forma más contenida, percibiendo la rigidez en su cuerpo con cada uno de mis movimientos. Me encantó lo receptivo que era su cuerpo. Me alegró descubrir que tenía la capacidad de provocar esas reacciones en él
simplemente con mi cercanía y al tocarlo de la forma adecuada. Exclamé esas palabras mientras daba otro beso en su vientre y dejaba que mis manos exploraran un poco más. El calor de su cuerpo se percibía al contacto, y cada movimiento generaba un nuevo sonido en su ser. Resultaba embriagador observar cómo se acercaba sin intervenir, consciente de que era yo quien lo provocaba. A medida que avanzaba, noté cómo se iba relajando cada vez más. Su cuerpo se acomodaba en el colchón y liberaba toda la tensión que había acumulado. Comenzó a desplazarse a mi lado con delicadeza al principio, modificando ligeramente la posición de sus brazos, hasta que finalmente sus manos hallaron el camino hacia mi espalda, como si buscaran algo donde sujetarse. El susurro de su aliento, los sonidos tenues que produjo al respirar, simplemente me atrajeron aún más. Me fascinó su buen juicio, la forma en que cada acción mía provocaba una respuesta suya más profunda. Su cuerpo parecía comunicarse conmigo de manera casi verbal, orientándome en esta forma silenciosa e instintiva que sinceramente me atrajo. Me ha encantado más de lo esperado. El hecho de percibir su disfrute y su total conexión conmigo mejoró la experiencia. En cierto momento, se escuchó un leve sonido bajo, apenas perceptible, que me golpeó con una ola de calor directamente en mi interior. Detuve mi paso brevemente para observarlo una vez más. Su rostro girado, los labios ligeramente agrietados, los ojos cerrados como si se hubieran sumergido en ese instante. Lucía tan impresionante, tan totalmente desprotegido y pasivo. Simplemente me motivó a seguir adelante. Al finalizar el descanso, experimenté una curiosa combinación de sentimientos. La adrenalina se había disipado, sin embargo, la sensación en mi pecho persistía. Con calma, me incorporé desde el suelo, notando cómo la gravedad de la situación se hacía presente. Me encontraba confundido ante la situación. Una parte de mí seguía inmersa en la intensidad que había experimentado todo. ¿Qué energía había mostrado en ese instante? Parecía estar suspendido en una burbuja donde nada más tenía importancia. João Miguel, embargo, una vez allí, rodeado de silencio, su confianza disminuyó. Lo observé, permanecía sentado, su pecho subía y bajaba pausadamente mientras recuperaba el aliento. Mientras sus párpados se deslizaban, su semblante transmitía serenidad y alegría, como si acabara de vivir una vivencia asombrosa que transformaría la atmósfera entre ambos. Aún se percibía movimiento en su cuerpo. Era evidente. Traté de aliviar la tensión al aclararme la garganta. Así que mencioné, tratando de parecer relajado, a pesar de que mi mente estaba divagando. No eres una persona virgen, ¿cierto? Al abrir los ojos, se encontró con la pregunta y me observó con una expresión confundida y curiosa. Por un instante, percibí la transformación en su rostro, mostrando dudas entre la risa y la seriedad. João Miguel dudarlo, alzó la voz en ese preciso instante. Con tranquilidad, expresó con una voz suave pero decidida. Miré hacia arriba, observándolo detenidamente. No lograba encontrar la razón detrás de esa leve sensación de desconfianza que experimenté. Parecía estar asimilando lo sucedido momentos antes y ahora esto. Casi parecía estar aguardando convertirse en otra persona. El peso de esa situación. No expresé ninguna otra palabra. En vez de eso, me trasladé y salí de la habitación. Mientras trataba de navegar por mis pensamientos, mis pasos se aproximaban. Escuché cómo se movía detrás de mí, pero no me giré para verlo. Al recorrer el pasillo, la magnitud de lo sucedido finalmente me impactó. Mi cuerpo resonaba, aún lleno de la vivencia, mientras mi mente se encontraba atrapada en un torbellino de remordimiento y desorientación. ¿Cuál fue mi acción? Parecía así haber traspasado un límite, una frontera de la que ni siquiera tenía conocimiento. El robo, la emoción, la complicidad, todo era tan gratificante en ese instante, pero ahora una sensación maravillosa se instalaba en mi vientre. Experimentaba malestar, pero al mismo tiempo experimentaba una sensación de bienestar que resultaba inexplicable. Mi cuerpo parecía haber atravesado, como si todo en mí anhelara vivir ese instante y evitar enfrentar las repercusiones. João Miguel, embargo, una vez que la intensidad de esa emoción disminuyó, no podía dejar de pensar en ello constantemente. La forma en que me observaba, cómo su cuerpo respondió a mí y cómo no dudó en seguir mi dirección. La experiencia resultó ser muy fuerte. Tal vez eso fue lo que lo destacó, haciéndolo único en comparación
con cualquier otra experiencia que haya tenido con alguien más. Jamás había experimentado esa clase de dinamismo con otros muchachos. Algo extraño se percibía en eso, algo instintivo, y no estaba seguro de si lo había ejecutado de forma correcta o incorrecta. Apoyado en la pared del pasillo, cerré los ojos y traté de respirar para calmar la tensión que me invadía de repente. El robo me estaba consumiendo, pero el resto de mi ser permanecía lleno de vida. Admitía que una parte de mí anhelaba experimentar esa sensación una vez más. Durante mi estancia en ese lugar, me percaté de que requería un enfoque diferente. Requería conversar sobre ello y cuestionarme si había actuado de manera correcta. ¿Fue verdaderamente negativo? ¿Debería volver eso? No tenía conocimiento de eso. Al final, regresé caminando a la habitación. Mi corazón continuaba acelerado, sin tener claro cómo manejar esta mezcla de emociones contradictorias. João Miguel, embargo, tenía una certeza absoluta. Esta noche no iba a dejarlo pasar. Independientemente de mi decisión, sin importar mis sentimientos al final, continuaría conmigo misma. En ese momento, me cuestioné si realmente era verídico. Me gustaría saber de verdad. Seguramente no era la única que experimentaba esos sentimientos, ¿cierto? Por lo tanto, decidí plantear la pregunta y aguardar a que alguien, en cualquier lugar, pudiera brindarme la claridad que necesitaba.